Aquí también además hablar un poquito de cuando uno hace diferentes análisis de las poblaciones, normalmente debe utilizar dos técnicas que son transformación y estandarización de datos. Estas son dos fórmulas que me traje del curso de ciencia de datos. Y la transformación se utiliza para ajustar los valores de una variable a una distribución normal. Entonces, permite reducir la importancia de las observaciones con valores muy altos. Normalmente lo que se transforma son las variables ambientales que uno está analizando. Generalmente, no sé, cuando hay, entonces lo que permite es homogenizar un poco la distribución normal y para poder hacer análisis. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, en la tabla de abundancias, lo que se llama la estandarización. Entonces, eso también se le llama normalización o escalado y se refiere al ajuste de los valores medios en las diferentes escalas respecto a una escala común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita les explico. Y cuando uno hace estandarizaciones de los datos, siempre debe mencionarlo explícitamente en el análisis para que todos los análisis sean reproducibles. Entonces, ¿qué es la estandarización? Por ejemplo, hay diferentes técnicas. Hay gente bueno, uno primero para hacer una transformación de los datos debería hacer un análisis para detectar la simetría de los datos y ya luego hace la transformación. Entonces, las más básicas son la raíz cuadrada o el logaritmo más 1, ¿verdad? Normalmente se utiliza el más 1 porque cuando hay ceros, el logaritmo 0 no está, ¿verdad? Entonces simplemente es para corregir o uniformizar los datos. Ya luego, la estandarización de los datos, por ejemplo, las abundancias, como hay valores, a veces como las diferencias en la secuenciación pueden ser muy amplias, lo que se hace es hacer, las diferencias entre los OTUs y unos pueden ser muy amplios. Lo que se hace es estandarizar a una medida igual. Entonces, por ejemplo, sacar la abundancia relativa, que es un porcentaje de 1 a 100, de cuál es la abundancia en porcentaje sobre todos estos. Entonces, sobre toda la población, ¿verdad? O dentro de un solo sitio. Entonces, hay diferentes técnicas que estos son códigos en R y esta en preprocess era de algún otro software. Bueno, en este momento no preciso, ¿verdad? Pero hay diferentes técnicas. Tal vez la más general es esta que se llama total, que es la abundancia relativa, es decir, el porcentaje que ocupa el OTU respecto a toda la abundancia total de un solo sitio. Cuando uno está trabajando en eso también tiene que hacer un manejo de los outliers, ¿verdad? Y en algunos casos, por ejemplo, como están midiendo variables ambientales, como pH o, no sé, temperatura o algunas otras, uno no encuentra un patrón, se usa valores individuales, tienen muchas mediciones. Pero lo que puede hacer es una agrupación, por ejemplo, de pH de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, etcétera. Eso se llama hacer binning, ¿verdad? Y entonces, en lugar de tener una variación altísima en las variables ambientales, las hacen pequeños subgrupos. Entonces eso además permite analizar mejor y tener mayor poder estadístico. Okay. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto. Vale, seguimos. Bueno, ¿cuáles son algunos de los índices de diversidad que más se utilizan? Entonces, el primero es el de riqueza de especies, que quiere decir el número de especies en la comunidad. Alguna gente lo llama también motivos observados o ACB, amplios ciclos pares observados. Está relacionada con el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, algunas veces se hizo un muestreo muy alto, entonces, obviamente, la riqueza de especies es muy alta. Algo importante, entonces, cuando uno trabaja con datos de secuencias, y ¿qué se hace cuando tengo diferencias en las muestras? No es empírico, pero más o menos existe una regla. Entonces, si, por ejemplo, tengo una diferencia, ahora cuando uno secuencia típicamente con Illumina, los proveedores le dan alrededor de 100,000 secuencias, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, una muestra le dieron 100,000 secuencias, otros 90,000, otros 80,000, otros 110,000, normalmente uno las procesa tal cual
y no hace ninguna rarefacción, ¿verdad? Entonces, y a regla de más o menos de dedo, se dice que si la diferencia entre una muestra y otra muestra no anda más de 10 veces el tamaño, no se hace ningún ajuste y se analizan tal cual. Si la muestra es de más de 10 veces el tamaño, si una es de 100.000 y otra es de 10.000, o si tengo varias y hay una que tiene un número muy bajo, en el análisis es preferible sacrificar la muestra que hacer rarefacción, es decir, la muestra más baja. Entonces, si tengo 80.000, 90.000, 110.000, 100.000 y por otro lado tengo una de 2.000, entonces simplemente se elimina la de 2.000 y se hace el análisis. Esto es importante cuando se hagan, y aunque ustedes no lo crean, esto ha sido un tema de discusiones gigantesca con reviewers y todo, pero ya más o menos existe ese consenso. Otro que estudia uno cuando hace análisis de diversidad, obviamente es la composición, entonces es la lista de especies en una comunidad. Por otro lado, tenemos lo que es la abundancia, que es la distribución de individuos dentro de las especies, y el que un individuo, esto es muy importante, que un individuo sea más abundante, no necesariamente hace que sea más importante. Pueden haber muchos individuos con una abundancia baja, pero que son muy claves en el ecosistema. Por eso, es decir, que el más abundante no es realmente el más importante. Algunas veces esto sí se puede ver la importancia con el análisis de redes. Cuando uno hace un análisis de redes, puede determinar algunas especies que están muy interconectadas con muchas otras. Entonces, ahí sí uno podría decir que son tal vez más importantes. Otro término muy importante en ecología es estructura. Entonces, cuando uno habla de estructura de las comunidades, es una combinación entre el número de especies y la abundancia relativa. Entonces, esto agrupa tanto la abundancia como la riqueza de las especies. Y entonces la composición más la distribución de cada una, de la abundancia de cada una de ellas, es como una firma única de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, esta es tal vez la característica más importante de analizar las comunidades, sea de organismos o sea de macroorganismos, la estructura de las comunidades. Y esto también, esta al final es una matriz que puede ser comparada con la matriz de otro sitio o de otros sitios, y entonces sí le permite, eso sí puede compararse estadísticamente, y entonces con análisis con Permanovas, Permutational Analysis of Variance, que entonces uno puede decir si es, no es, ¿verdad? Hay diferencias importantes. Y lo otro es que algo importante en la diversidad también tiene que ver la diversidad filogenética. No es lo mismo si tengo diferentes variaciones, digamos, de las especies, pero todas pertenecen, por ejemplo, a proteobacterias, a decir que en un grupo, que en un ecosistema tengo tal vez la misma cantidad de organismos, pero algunos pertenecen a proteobacterias, otros actinos, otros a firmicutes, ¿verdad? Entonces, el componente filogenético también es importante. Y entonces, bueno, aquí hay diferentes estimadores, como el OTU, índices de diversidad como el de Chalon, que es el más conocido, el de Simpson, estimadores de la diversidad que puede existir, como el CHAO, diversidad, el índice Theta, o indicadores de rareza como PILIU o Hill, números de Hill. Aquí simplemente es un pequeño ejemplo para mostrarles. Vean, aquí tenemos la muestra 1, tenemos Pseudomonas aeruginosa, 8 individuos, Pseudomonas argentinensis, 1 individuo, y Pseudomonas flavescens, tenemos un individuo. ¿Cuál es la riqueza de esto? Son 3 especies. Pero vean que aquí hay un alto predominio de Pseudomonas aeruginosa. En el segundo tenemos Pseudomonas aeruginosa, 5 individuos, argentinenses, 2 individuos, y Escherichia coli. Aquí tenemos un poquito una mayor diversidad filogenética también porque tenemos Escherichia coli. Sin embargo, bueno, una estructura de la comunidad también dominada por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, si uno lo analiza desde un punto de vista, por ejemplo, de diversidad de Chalon, probablemente la muestra 2 tiene más diversidad que esta.
y si lo analiza por un índice de rareza, este tiene menor rareza que este. Este está dominado básicamente por un individuo. Y vamos a la muestra 3. Tenemos Pseudomonas aeruginosa, que es una Ganoprotobacteria. Tenemos Methanobrevibacter, que es una arquea, y tenemos Streptomyces, que es un actino. Entonces, uno ve en términos de diversidad filogenética, esta es amplísima, y además puede ser que los números de diversidad sean muy similares en Shannon, pero la diversidad filogenética en esto es mucho más amplia. Entonces, para que vean cómo puede entender uno las comunidades utilizando diferentes marcadores. Entonces, un número no es un número, tiene una implicación en lo que puede haber, ¿verdad? Al final, bueno, un modelo es una simplificación de la realidad, pero dependiendo de lo que está estudiando, sí le permite entender de mejor manera lo que está pasando. Y entonces, por ejemplo, volviendo al estudio, aquí vemos, por ejemplo, en cuanto a riqueza en los lagos, que todos, bueno, algunos andaban alrededor de 20 especies de hongos, entre 20 y 30 especies de hongos. Este lago de Myers, que es un lago de agua fresca, tenía una población mucho más alta. Y si uno lo veía en términos del perfil de los estratos, entonces, bueno, habían algunas semejanzas. Sin embargo, este lago de agua dulce siempre presentó una mayor riqueza. Si uno lo ve por características del lago, si era un lago salobre o un lago de agua fresca, entonces otra vez de agua dulce, los lagos de agua dulce tenían mayor cantidad en riqueza. Ahora, si uno analiza el índice de rareza, uno veía que estos estaban más o menos equilibrados. ¿Esto qué quiere decir? Que las diferentes poblaciones de los diferentes organismos eran más o menos similares. En cambio, en esta probablemente había, recapitulo, en un índice valor, probablemente en estos lagos había alguna dominancia de un solo grupo, ¿verdad? Y que más o menos parecida en esta, pero, y en esta otra, más bien, había una diversidad, muchos grupos, no era un solo grupo que estaba dominando, sino había muchos otros. Y bueno, ese patrón más o menos también se detectó entre aguas, avanzando tanto por lago como por las características físico-químicas del agua. También tenemos otros indicadores, lo que se llama diversidad beta, que es una medida para poder comparar dos comunidades. Y entonces considera tanto la composición, el quién, como la estructura, el quién y el cuándo. Entonces, para esto hay diferentes estimadores y que al final de cuentas es una matriz. Y entonces está hay diferentes matrices que utilizan diferentes algoritmos, como el de Bray-Curtis, que tal vez son las más conocidas, como Sorensen, Jacquard, y estas Unweighted Unifract, que sopesa, incluye la posición filogenética. Y entonces, bueno, como les dije, para analizar y comparar comunidades de dos sitios particulares, entonces se utilizan matrices de distancia. Tal vez utilizan lo que se llama un método de similitud. Entonces, algunos como el de Bray-Curtis o euclidianas, que hacen es más una matriz de distancia tipo triangular. Y bueno, hay otras, ahorita les voy a explicar en detalle cuál es un ejemplo de esto. Las matrices de distancia de Bray-Curtis y las euclidianas son las que más se utilizan. Las euclidianas, por ejemplo, son muy útiles para analizar algunos datos de parámetros ambientales. Sin embargo, las de Bray-Curtis son más útiles para analizar abundancias en las poblaciones en general. Algo importante es que al menos en este tipo de poblaciones, cuando son sobre microorganismos, donde hay normalmente pocos sitios, pero muchísimas especies, utilizar las matrices de presencia, ausencia de 1 y ceros no son adecuadas, porque lo que hacen es, al haber tantos ceros, lo que hacen es sobreestimar la importancia perdón, cuando hay, no es lo mismo que haya muchas especies o una sola especie, y como se traduce a 1 y ceros, entonces lo que se hace es sobreestimar la importancia de especies raras. Por eso normalmente no son adecuadas, yo diría en general, para casi ningún análisis. Y bueno, entonces, aquí les quiero explicar tal vez cómo funcionan estas matrices de disimilitud, ¿verdad?
lo que hacen, y esta es tal vez la más utilizada, voy a subir un poquito. Lo que hace este análisis, entonces, agarra, en un lado tenemos las muestras y en otro lado tenemos las especies, ¿verdad? Y entonces compara esta muestra, por ejemplo, sitio 1, sitio 2, sitio 3, ¿verdad? Este sitio 1, y para cada una de las especies empieza a comparar, entonces hace primero es la resta de los sitios. Entonces, por ejemplo, aquí pone, es, por ejemplo, 7 menos 4 es igual a 3, 0 menos 0 es 0, 0 menos 0 es 0, 8 menos 6 es 2, 25 menos 30, o 33 menos 25, estamos hablando en números absolutos, es 8. Entonces hace una calculación de una resta, y aquí dividido entre la suma de los dos. 7 más 4 es 11, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 8 más 6 14, 25 entre 33 58. Entonces, la división entre este valor, la sumatoria, más esta sumatoria, multiplicado por 100 nos da 84. Entonces, esta matriz simplemente dice que el sitio X2 y el sitio 3 son 84% similares. Esta es una matriz desarrollada en 1957, pero ha sido una genialidad que ha sido muy útil para poder comparar. Entonces, si uno al final hace un análisis multivariado, es muy probable que estos dos sitios, al estar parecidos en un 84%, vayan a estar juntos en cualquier matriz. Estamos usando, bueno, en cualquier matriz y bajo cualquier sistema. Estamos utilizando un NMDS, un PCA, un PCOA, un RDA, cualquiera, porque utiliza este sistema, y que es en realidad como muy sencillo de entender. Tiene varias ventajas, ¿verdad? Entonces, que dos muestras son iguales si toma un valor de 100, cuando no hay especies en común el valor es 0, no es afectado por los cambios en las unidades de medida, no es afectado por las muestras ausentes, no es afectado por el tamaño de las muestras. Entonces, es una de las matrices mucho más robustas que se utilizan en ecología. Por eso me tomé un poquito de tiempo para hacer énfasis en esto. Y bueno, ¿qué se hace con los datos faltantes? Esto es otra cosa importante. Nuevamente, es muy típico que cuando uno está haciendo estudios y, no sé, se le jodió tuvo un problema con el termómetro o con alguna variable ambiental, ¿verdad? Y entonces, a veces es un problemita. Entonces, esto se puede ver tanto a errores científicos, fallas humanas, de hardware, de software. Y entonces, lo que hacen algunos científicos, algunos lo que hacen simplemente es echar los datos, pero tal vez no es adecuado. Una de las cosas más importantes que se hace es a veces la imputación de los datos. Esto es otra diapositiva que me robé del curso de ciencia de datos. Luego, en ese curso sí usamos software para hacer estas cosas, pero aquí nada más enseñarles que el término imputación significa reemplazar los valores faltantes con una estimación. Luego, analizar el conjunto completo de los datos como si los valores imputados fueran observados, son valores observados reales. Entonces, ¿qué hace la gente normalmente? Uno es, cuando faltan algunos datos, es ignorar y eliminar los datos faltantes, ¿verdad? Entonces, cuando uno elimina datos faltantes, otra vez corremos el peligro de tener el error tipo 2. Otro es hacer una imputación simple. Entonces, lo que algunas veces lo que hace la gente es sustituir los valores que faltan por la media de todo el conjunto de datos. Alguna gente hace, pero eso es muy peligroso. Otro, y lo más adecuado es tal vez el 3 y el 4, es imputación por modelado. Entonces, algunas veces puede ser que la variable que me falta tenga alta correlación con alguna que ya conozco o con algunas otras, ¿verdad? Entonces, simplemente se puede correr algunos análisis de modelado para poder reemplazar con el valor más óptimo. O otro es por Machine Learning, que se utiliza también para utilizar diferentes modelos para sustituir el valor utilizando aprendizaje automático. La diferencia entre el 3 es que uno más o menos lo intuye y lo calcula. En este caso, más bien es automático, ¿verdad? El sistema lo puede generar. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Entonces, análisis de agrupación, entonces como el clustering, que se basan en el emparentamiento de los grupos más similares con comportamiento más homogéneo.
y entonces utiliza una matriz de similitud como Bray-Curtis. Entonces, nuevamente, los más similares van a estar más juntos y los más diferentes un poquito más alejados, ¿verdad? Otros tipos de análisis que se utilizan en ecología son los análisis multivariados de ordenación. Entonces, es una representación gráfica de esa matriz y los objetos, sitios o muestras similares aparecerán más cerca unos de otros y permite, al verlo gráficamente, la ventaja, y uno puede usar diferentes dimensiones, permiten encontrar patrones que se encuentran, ¿verdad? Algo muy importante es que estos análisis multivariados permiten revelar tendencias, patrones, pero no necesariamente explicarlos, corresponde a uno explicarlos. Y bueno, entonces la lección de qué análisis multivariado hacer depende mucho de los datos, de la matriz de distancia que uno tenga, del tipo de datos que tenga. Entonces, por ejemplo, los datos de abundancia, entonces son abundancia relativa, no son datos que se determinaron específicamente de un instrumento, ¿verdad? Entonces, que son tipos de datos distintos, y también depende de lo que se quiere decir. En general, al menos para análisis de ecología de microorganismos, el análisis más utilizado es el Non-Metrics, NMDS, Distance Scaling, sí. Que es eficiente. La ventaja es que es para identificar gradientes utilizando varias matrices de distancia. Clasifica los objetos en una forma no lineal, en un espacio bidimensional. Entonces, muchos de los otros modelos utilizan modelos lineales, pero uno sabe que ese es un principio que normalmente casi no existe en la biología, ¿verdad? También está el PCA, que por ejemplo estos son muy buenos para hacer análisis de datos ambientales, utiliza matrices euclidianas, o está el CCA, que utiliza más bien basado en distancias del chi cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que hace es ordenar las frecuencias de mayor a menor y bueno, hace los diferentes análisis. Algunas veces es bueno para detectar algunos gradientes ambientales respecto a la distribución de la población que uno tiene. Y entonces, por ejemplo, otra vez volviendo a Antártica, este es un análisis en donde vemos de NMDS, donde vemos, por ejemplo, esto es por los diferentes lagos. Entonces uno ve, no sé, este verde es el lago Juárez, el lago de agua dulce, que es muy distinto al lago Myers, que es el de agua dulce, pero este es el que se encontraba a 50 kilómetros de distancia. Y luego uno ve en estos puntitos rojos y estos anaranjados, que son las dos partes del lago Bonney. Entonces uno ve que sí tienen son relativamente similares. Y bueno, esto le permite estudiar uno más o menos, entender cómo se comportan las comunidades. Sin embargo, la diferencia más clara que vimos en la separación de las comunidades, más que por lago, es por si los lagos tienen aguas dulces o aguas salobres. Ahí sí uno ve que las comunidades se separan. Entonces, independientemente del sitio que estén, es probable que sí, el factor salinidad sea más determinante en la distribución y la composición de los organismos que se encuentran en ese ecosistema, más que el sitio tal cual. Y bueno, esto es otra vez un análisis multivariado que le permite ver el patrón. Pero estadísticamente, ¿cómo se comprueba? ¿Verdad? Entonces, el análisis más adecuado es el análisis PERMANOVA, que es análisis de variación multivariante permutacional. Entonces, que él agarra las matrices de cada sitio y las compara estadísticamente utilizando análisis permutacionales. Y bueno, tal vez entonces estadísticamente se puede decir si dos análisis son, si dos sitios, por ejemplo, son significativamente distintos. En el caso del lago, entonces uno inclusive puede hacer análisis, lo que se llama el pairwise PERMANOVA, ¿verdad? Entonces, que no solamente analiza si hay diferencias entre los sitios o entre salinidad o los tratamientos que estaba viendo, sino entre cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, estadísticamente uno puede
estos valores normalmente se tienen que ajustar al tamaño de las muestras. Si tuve tantas muestras de un lago y tantas muestras de otro lago, se tienen que ajustar, y entonces uno podría ver cuál lago era significativo. Entonces, otra vez, por ejemplo, el lago Boni, tanto el este como el oeste no eran significativos entre sí, ¿verdad? Mientras que el resto de otros sí. Y bueno, ya después de esto, uno podría hacer otro tipo de análisis ya, digamos que más de relaciones ecológicas. Y para relaciones ecológicas, ustedes saben que hay diferentes formas de cómo diferentes procesos que están ocurriendo. Entonces, todos hemos visto, bueno, que hay relaciones que pueden ser neutralismo, cuando dos organismos son tan diferentes que no compiten por el alimento ni se inhiben, aunque ocupen el mismo espacio, ¿verdad? Tenemos análisis de competencia, que uno desplaza a otro. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, en la fermentación láctica, hay muchos organismos, hay leche, pero al final sobreviven una o dos especies, ¿verdad? Que son los que tienen esa capacidad. O el antagonismo, ¿verdad? Entonces, cuando uno desplaza a otro, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que produce sustancias antifúngicas que eliminan las cifras de algunos hongos. También pueden haber relaciones de mutualismo, que es la interacción donde dos organismos se benefician y mejoran su aptitud. Entonces, un caso lindísimo es que, por ejemplo, Streptococcus cremoris y Streptococcus lactis producen más ácido láctico creciendo juntas que separadas. Eso tiene una importancia biotecnológica interesantísima, que siempre a veces piensa crecer los organismos por separado, sobre todo para la producción de ácido láctico, ¿verdad? Pero en este caso, a veces es mejor crecerlas juntas. Hay un efecto sinérgico biotecnológico en crecer las dos juntas. Tenemos el comensalismo, que es una se beneficia y a la otra ni se perjudica ni se beneficia. Y tenemos parasitismo, entonces que uno de los participantes, el parásito, depende del otro. Y bueno, tenemos depredación cuando uno ingiere al otro. Entonces, normalmente el depredador, pues, es algo interesante, que los depredadores entonces generalmente son de vida libres, son de mayor tamaño y de menor especificidad en sus hábitos alimenticios, ¿verdad? Okay. Y entonces, para eso, muchas veces uno lo que hace es análisis de redes, que es lo que hace es un análisis, los análisis de redes lo que hacen es ver las relaciones que puede haber entre los miembros de una comunidad o de una matriz, ¿verdad? Entonces, y nuevamente, entonces, están asociadas por las interacciones o las coocurrencias de especies en diferentes sitios. Si no se conocen las redes, las propiedades de la red pueden calcularse. Entonces, hay diferentes programas como iGraph y Cytoscape, y hay diferentes lo que se llama teoría de grafos para poder separarlas y poderlas bien, visualizar bien. Y hay diferentes herramientas estadísticas para hacer inferencias. Es algo que no le da demasiada importancia, pero es que los datos que tenemos normalmente en ecología son composicionales, ¿verdad? Entonces son porcentajes y no se deben tratar digamos que tan a la ligera. Pero en general, con esos análisis de redes, lo que encontramos en Antártica fue que encontramos muchos de los quitrídeos estableciendo relaciones o concurrencias, patrones, con muchos de los productores primarios. Por ejemplo, este quitrídeo, no recuerdo el nombre, con este era el principal productor primario de este ecosistema, ¿verdad? Entonces uno podría asumir o establecer hipótesis de que este era un hongo quitrídeo que podría estar parasitando este productor primario, ¿verdad? En algunos casos, o otras relaciones entre hongos o con otros productores primarios, y que después uno podría comparar, por ejemplo, entonces con la microscopía. Entonces ya encontraba el quitrídeo infectando al productor primario, ¿verdad? Esta otra foto también, por estos otros. Y entonces que luego le permite comprobar las hipótesis que también se ven a través de los análisis de redes. Ok, yo sé que he hablado muchísimo y que esta clase era un poquito larga, pero les prometo que esta era la última larga que teníamos, pero sí me parece, estoy dando todo el contenido de ecología de microorganismos en una sola clase. Entonces yo sé que fue un poquito pesado, le ruego mis disculpas, pero es difícil poder
establecerlo en varias clases. Ok, voy a hablarles brevemente sobre MAX y SAX, ¿verdad? Entonces, los MAX son Metagenome Assembled Genomes, y que es un ensamblaje de un solo taxón, de un solo microorganismo, generalmente, basado en el análisis de metagenomas, normalmente de ADN ambiental. Entonces, para esto lo que se hace, como les comenté, es normalmente se extrae ADN ambiental, se secuencian todos los genes, se secuencia todo, ojalá con una cobertura muy amplia, y luego a partir de diferentes características particulares que tienen los MAC, por ejemplo, con la distribución, el uso de nucleótidos, hay algoritmos que pueden separar, en este caso también serían pseudoespecies, ¿verdad? Porque puede haber dos géneros que sean muy similares, que tienen características genómicas muy similares, entonces normalmente los agrupa, pero hace agrupaciones más o menos precisas de lo que podría ser un genoma, ¿verdad? A partir de una matriz compleja. En cambio, otra técnica que está surgiendo son el Single Amplified Genomes, que se llaman los SAGs. En este caso, lo que se hace es físicamente se aísla una bacteria, una sola célula, ¿verdad? A partir de una matriz compleja, y luego esta se le amplifica el ADN total por NDA, y luego se secuencia y luego se ensambla, ¿verdad? Estos sí son análisis de células individuales, entonces son mucho más precisos. Normalmente, ¿cómo funciona en la metagenómica? Entonces usted va al agua, al río, al mar, al océano, y toma las muestras de agua. Normalmente se filtran, hay varios filtrados para quitar, por ejemplo, si interesan bacterias, entonces para quitar eucariontes, otros eucariontes, entonces en el filtro punto 22 nada más se quedan las bacterias, luego se secuencia, y luego se ensambla, y luego viene el proceso crítico para hacer análisis de metagenomas, que se llama el binning. El binning es encontrar esos organismos o organismos similares a partir de esa mezcla gigantesca. Y luego esto se anota, se produce, se hacen los genes, la predicción de genes, se buscan en bases de datos, se hace la taxonomía, y bueno, ya después se pueden hacer análisis funcionales de las rutas metabólicas, de lo que se llama filogenómica, y análisis genéticos. Tal vez aquí se puede ver un mejor. Entonces, ¿qué puede hacer uno con análisis de metagenómicos? Bueno, esto es información que me pasó Pedro Cabello, que es un colega que a inicios de este año, es increíble, hace en febrero, bueno, hicimos un curso de metagenómica aquí, y parece que fue ayer, bueno, o parece que se fue más bien un año, ¿verdad? O quién sabe cuánto tiempo. Nuevamente, uno agarra las secuencias metagenómicas, entonces hace un proceso de filtrado, la calidad de las secuencias, y por eso puede hacer dos cosas. Una es hacer lo que se llama el binning, y con eso, por ejemplo, puede buscar nada más, podría enfocarse nada más en buscar los genes del 16S, y a partir de eso puede hacer predicciones de estructura secundaria y compararlo en diferentes bases de datos y tener un análisis de la taxonomía de la comunidad, tal cual se hace en estudios metagenómicos. Por otro lado, se puede por la vía larga, pero también es muy útil. Entonces uno hace un ensamblaje de toda la información genética, y luego hace una anotación funcional, entonces utilizando la predicción de genes. Y normalmente el programa que ahora, bueno, de los más bonitos, son los más utilizados, es Prodigal, por ejemplo, para bacterias. Y a partir de ahí, de las anotaciones de los genes, puede usar para hacer una caracterización funcional del ecosistema, para que haya ahí, dependiendo de las categorías funcionales, el familiar de proteínas, interacciones proteínas-proteínas, o las diferentes vías metabólicas. Entonces puede hacer un análisis funcional de todas las comunidades. ¿Y cómo funciona? Tal vez voy a enfocarme en esto, el binning, que es ¿cómo puede distinguir uno un genoma dentro de esa maraña de cosas que puede haber? Entonces resulta que hay algunas características propias para las cuales se han desarrollado diferentes algoritmos que permiten reconocerlos. Uno es las frecuencias del uso de tetranucleótidos, entonces genomas, un genoma particular, cada genoma tiene una firma, digamos, del uso de tetranucleótidos. La otra es del contenido de GC.
La otra es que las secuencias, digamos, anotadas se pueden comparar con bases de datos, entonces, y ya se puede decir la afiliación taxonómica, entonces también se mantiene simplemente por similitud. Y la otra es por la diferencia en cobertura, entonces uno ve que digamos, tal secuencia o tal secuencia tiene una distribución, digamos, de abundancia similar. Los diferentes genes tienen una cobertura muy similar en la abundancia, entonces uno puede decir también que puede inferir que podrían pertenecer al mismo grupo. Y para esto, bueno, para hacer el binning hay cualquier cantidad de software que utilizan diferentes información, por ejemplo, la información de composición, uno de esos es, por ejemplo, Metabat, otros de la abundancia, entonces, bueno, estos en realidad se usan poco, otros métodos híbridos, entonces, entre estos está usan toda la información para distinguir de esta matriz compleja genomas completos, entonces, por ejemplo, MaxPeak y Metabat. Y por último, quería hablarles sobre, antes todas estas cosas, la mayoría de estas cosas uno las tenía que hacer a mano y tener un clúster y ensamblar y instalar, manejar Linux súper bien. Sin embargo, estas cosas se han facilitado últimamente. Y ahora está el KBase, que es una plataforma que tiene cualquier cantidad de software y que uno puede ahora casi que, bueno, además se procesa en línea y utilizando los software y además es financiada por el DOE, Department of Energy de Estados Unidos. Entonces, para poder hacer tanto análisis genómicos como metagenómicos y casi que desde la computadora de la casa, lo hace uno utilizando infraestructura externa.